manera muy evidente toda situación pasional que se genera en una relación idílica que está en sus fases de agudización, digamos. Pero vámonos a los orígenes, ¿no? Finalmente tenemos que hacer un análisis de 3 procesos que son muy interesantes. Sin esos procesos no podemos nosotros construir como constructo, valga la redundancia, lo que son los celos. Primero, el apego. Sabemos que el apego está determinado, ¿sí?, etológicamente. Todas las especies tienen apego. Y que para fomentar este apego hay 2 elementos que son muy importantes en la relación madre-hijo. Uno, el cuidado físico y la seguridad afectiva que un niño tiene cuando está a cargo de su madre. Segundo proceso, la emocionalidad. O sea, ¿qué pasa? Nosotros nacimos dotados con un sistema límbico que se encarga de reaccionar al entorno y que nos produce emociones que van a tener un significado cognitivo. O sea, el proceso de emocionarse y luego de intelectualizar esa emoción. Y que este estado emocional se pone, se evidencia, se prueba en el enamoramiento. En el enamoramiento, cuando este estado emocional está asociado a emociones positivas. Pero ¿qué pasa cuando esto está relacionado en emociones negativas? ¿Qué sucede en la pareja? De acuerdo con Darwin, los seres humanos nacimos dotados para expresar la emoción. Quiero que entiendan que una emoción es aquello que se va a evidenciar físicamente y con respuestas de tipo neuroquímico. Entonces, bueno, a esto, y el primer lenguaje que aparece en el hombre es el lenguaje no verbal. Es más importante que inclusive el lenguaje verbal, porque a veces el hacer un análisis de gestos del otro nos está evidenciando la verdad. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? La sorpresa. Aquí tienen ustedes una cara de sorpresa y aquí tienen ustedes una cara de ira, aquí tienen ustedes una cara de repugnancia, aquí tienen una cara de miedo, una cara de felicidad y una cara de tristeza. Y si ustedes se pueden dar cuenta que es la parte más rica de los músculos de la cara y la que además va a expresar muchas cosas. Pero Darwin se quedó corto porque dijo, bueno, y los describe 6 emociones. Pero Paul Ekman, desde 1966, Paul Ekman ha sido un estudioso del análisis de la mentira patológica. Es un psicólogo cognitivo-conductual que se ha encargado de las entrevistas a todas en el mentallo y que tiene mucha práctica en la detección en la lectura del lenguaje no verbal. Entonces dice Ekman, bueno, están estas 6 emociones, pero hay otras 4 que también se evidencian. Entonces él agrega, ¿sí?, 4 emociones más para complicar el asunto y dice, bueno, está la culpa, está el desprecio, está el bochorno, están los celos. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué pasa con los celos. Sabemos, cuando llevamos nosotros psicopatología de las funciones mentales, que el afecto, ¿sí?, está constituido por ese estado de ánimo que no es más que el humor global, que integra sentimientos, emociones y pasión. O sea,
no son la misma cosa. Los sentimientos, las emociones y la pasión. Propositivamente ustedes ven la pasión en rojo porque las emociones son impulsos involuntarios originados como respuesta a estímulos del ambiente, ¿sí? Pero inducen el sentimiento y en animales desencadenan conductas de reacción automática. Entonces, una emoción es un impulso que induce a la acción. Y estas emociones, ¿sí?, que es la gran diferencia, es que una emoción generalmente es de respuesta muy intensa, pero muy pasajera. Ejemplos de la emocionalidad es el miedo, la ira, la tristeza y la culpa. Un sentimiento es el amor y el odio, que son menos intensas, ¿sí?, pero duraderas. O sea, digamos lo que son como amores perros, ¿no? Intensos y duraderos, ¿sí? Y luego, finalmente, tenemos que dentro de estos sentimientos están los celos, la envidia y la venganza. Yo tengo otra conferencia que se llama La envidia en la pareja, en donde hago un análisis de la envidia que ocurre en las parejas. Ahora, quiero decirles que todo esto, el sentimiento de envidia y el sentimiento de celos, siempre se van a dar. Así como la rivalidad competitiva con respecto al dinero en la pareja, el manejo del dinero en la pareja, siempre se niega. O sea, es muy difícil evidenciar todo esto porque la gente lo niega. Entonces, pero ojo con lo que estamos hablando. Los celos son sentimientos que son intensos y duraderos. Ojo, uno pensaría que sería al revés, pero no. Entonces, esa intensidad y esa duración en el tiempo es lo que le va a dar la connotación patológica a esa emocionalidad teñida de sentimiento. Entonces, esa es la vida afectiva de un sujeto. Entonces, estamos haciendo una disección con respecto al sentir emotivo del ser humano. Ahora, ¿qué son las pasiones? Ya aquí empezamos a tener un poco más de problema porque dice, las pasiones tienen la intensidad de las emociones y la duración de los sentimientos. Ojo, pasiones intensas perturban el juicio. Y esa perturbación del juicio, que es una función del yo del hombre, me va a dar a mí juicios irreales. ¿Sí? Bueno, aquí en la biblioteca de Ernesto Domínguez. Hola. O sea, es que bueno, ya está muy viejito, ¿no? Entonces, se lo repetí 1000 veces, hemos venido no sé cuántas veces aquí, ¿de dónde es? ¿No? Bueno, entonces, estas pasiones, decimos, van a perturbar el juicio. Entonces, aquí empiezan los problemas, porque los celos pueden ser tomados como un vínculo adictivo. Es una adicción más como con el alcohol o con las drogas. ¿Por qué? Dicen, bueno, pero ¿por qué? Porque tienen los mismos ingredientes. Uno, una obsesión. Obsesión por el alcohol, obsesión por la droga, obsesión por los celos. La necesidad de tener control, Tolerancia. La tolerancia, ustedes saben, incrementan toda esta situación adictiva y finalmente tiene abstinencia. Es decir,
¿Qué le pasa a una pareja cuando se separa, en donde está de por medio los celos, y no consigue uno saber qué está pasando con el otro? Afloró una infidelidad, se hizo pública, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al otro? Ya no tengo a la pareja ahí cercana y voy a entrar en una abstinencia. Una abstinencia que va a estar acompañada de ¿qué? De angustia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros una deprivación de las drogas y estamos en abstinencia, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Mucha angustia por obtener la droga. El sujeto, una vez que está en abstinencia y que ya se le provee de la droga, está tranquilo. El alcohólico que no ha bebido se echa el trago, se acabó el problema. Y el celoso, una vez que consigue a retener al objeto amado, se tranquiliza. Entonces, regresa al control y el sujeto, ¿sí?, cumple con lo que nosotros tenemos, que los celos es una adicción sin una sustancia. También habría, Toño, una justificación en donde lo que he visto en los pacientes con esta parte celotípica, ¿no?, es que ellos justifican su accionar, ¿no? Entonces, esa es la racionalización. Y a eso vamos a... Entonces, la obsesión, el pensamiento lo invade todo. El otro es el centro de la vida. Yo estoy obsesionado. Y acuérdense que una de las cosas que se dan en el enamoramiento, en el idilio, es que el sujeto está obsesionado con el otro. El otro no es todo. Los niveles de dopamina están muy altos. El lóbulo frontal está ahí carburando, ¿sí? Y la obsesión es como si fuera una manifestación de un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, porque hay una disfunción cerebral. Doctor, pero no se están espejeando al mismo tiempo los dos. O sea, en esa obsesión ambos están obsesionados, están espejeándose. Pero es efecto del amor romántico, ¿no? Bueno, por eso, sí, pero el amor romántico va a pasar. Va a pasar, exacto. Entonces, bueno, o sea, lo que yo quiero hacer es comprensible, una emoción que todo el mundo le hemos visto. Y todo el mundo sabemos que fulano, sutano, perengano la mató o ella lo mató a él. Lo hemos visto, lo hemos sabido en el diario. Y uno dice, ay, qué hombre tan exagerado, ¿cómo fue y le dio de puñaladas? ¿O qué pasó, no? En las grandes obras literarias, en la cultura. Entonces, el control de la relación y de la vida del otro es agotador. Porque tú eres un investigador. ¿Sí? Estás checando todo. Facebook. O sea, ustedes saben la cantidad de problemas que ha traído el Facebook. El celular. Se equivocan de mensaje. Yo tengo un paciente que a todas les dice igual a la esposa y a las amantes, por si se equivoca, pues entonces, llegamos a la abstinencia. Cuando tú estás en ese proceso en donde está la posibilidad de una ruptura o de perder el control, viene la manifestación de abstinencia. Ustedes ven que hay grandes secreciones de catecolaminas, de neurotransmisores, descargas neurovegetativas que se manifiestan físicamente, palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración palmar, dilatación pupilar, etcétera, etcétera. Está la abstinencia. Y el sujeto, un sujeto celoso, está en crisis y depresión, angustia y depresión.